Bueno, vamos a meternos de lleno en el imperialismo del siglo XIX. Y es que hablamos de un periodo que, literalmente, redibujó el mapa del mundo. Un mapa, ojo, cuyas consecuencias vemos todavía hoy. Para entender todo esto hay que empezar con una cifra, una que es brutal. Mirad, en la segunda mitad del siglo XIX la población de Europa se dispara, pasa de 300 a 450 millones de personas. Una auténtica explosión demográfica. ¿Y por qué? Bueno, pues gracias a los avances de la revolución industrial. Mejor medicina, más comida, la gente sencillamente moría menos. Claro, esto nos lleva a una pregunta clave, ¿no? Con toda esa gente, con esa presión demográfica y económica tan bestia, ¿qué se podía hacer? ¿Cuál fue la solución? Pues la respuesta, como ya podemos imaginar, estaba fuera, mucho más allá de sus fronteras. Pero ojo, esta expansión masiva no fue ninguna casualidad, ¿eh? Fue el resultado de una serie de fuerzas muy potentes que funcionaron como el motor de un imperio global. Así que, ¿qué tal si desmontamos las piezas de esta increíble maquinaria? Vamos a ver qué la movía. Pues mira, para que quede claro, podemos hablar de 4 grandes motores. Por un lado, la presión demográfica, que ya hemos mencionado. Luego, la necesidad económica. También la ambición política. Y, cómo no, la justificación ideológica que lo envolvía todo. Venga, pues empecemos por el principio. El primer motor, la presión demográfica. Esto nos conecta directamente con esa cifra tan impactante que vimos al empezar. A ver, es que con 150 millones de bocas más que alimentar, los recursos en Europa pues simplemente no daban para más. Hacía falta una válvula de escape, sí o sí. Se necesitaban nuevos sitios para vivir y, sobre todo, nuevas oportunidades económicas que el viejo continente ya no era capaz de ofrecer. Pasamos al segundo motor, y este no es otro que la propia revolución industrial. La nueva economía capitalista que nació de ella era insaciable. Imagina una bestia que necesita comer constantemente para no parar. Las fábricas pedían a gritos materias primas, energía barata. Y claro, todo eso empezaba a escasear en Europa. Pero había algo todavía más importante. Necesitaban desesperadamente nuevos mercados. ¿De qué servía producir tanto si no había quien lo comprara? Y también sitios donde invertir todo ese capital que se estaba acumulando. Las colonias, pues, eran la solución perfecta. Un chollo. Pero bueno, no todo era dinero y fábricas, ¿eh? La política también jugó un papel importantísimo. Mientras en casa la cosa se ponía fea, con descontento social, tensiones con los obreros, los gobiernos encontraron una solución pero que muy ingeniosa fuera de sus fronteras. Es que en el siglo XIX, tener un imperio era como el símbolo definitivo de estatus. Eras una gran potencia y punto. Pero lo realmente fascinante es que también era una herramienta de política interna. Los gobiernos usaban la expansión colonial para inflamar el nacionalismo y, de paso, desviar la atención de los líos que tenían en casa. Y claro, para que toda esta historia de conquista y explotación colara, para que la gente en casa lo viera aceptable, hacía falta un cuarto y último pilar. Hacía falta una justificación poderosa, tanto moral como cultural. Aquí es donde entra la creencia en la superioridad del hombre blanco y de la civilización occidental. Se cogieron ideas como el darwinismo social y se retorcieron hasta justificar que las naciones más fuertes tenían casi por derecho natural que dominar a las débiles. Y a todo esto súmale las sociedades geográficas, las exploraciones científicas, que alimentaban esa fascinación y esa sensación de que el resto del mundo les pertenecía. Vale, ya hemos visto el por qué. Ahora toca ver el quién. ¿Qué naciones fueron las protagonistas en esta carrera loca por repartirse el planeta? Pues a la cabeza, sin duda, había 2 gigantes. Por un lado, el Imperio Británico, el más grande de la historia, vamos. En su apogeo, con la reina Victoria, controlaba territorios en todos los continentes. Y a su lado, el Imperio Francés, el segundo en el podio, con dominios enormes sobre todo en África y en el sudeste asiático. Pero ojo, que la carrera imperial no fue cosa de 2, para nada. El mapa se llenó de banderas a toda velocidad. Potencias como Rusia, Alemania, Italia, Bélgica, Portugal o España también querían su trozo del pastel y reclamaron sus imperios. Y hacia el final del siglo hasta se apuntaron a la fiesta nuevos jugadores como Estados Unidos y Japón. Muy bien, ya tienes el territorio conquistado. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se gobernaba eso? Pues no había un único modelo, sino más bien como una caja de herramientas para la dominación. La verdad es que esta tabla lo resume genial. El método que se elegía dependía de muchas cosas, de si había resistencia local, de cuántos colonos europeos vivían allí. La administración directa era la más común y también la más dura. Pero luego tenías los protectorados, que era una forma de control, digamos, más sutil. En sitios con mucha población de origen europeo, como Canadá o Australia, se les daba bastante autonomía y así nacían los dominios. Y luego ya tenías casos extremos como Argelia, que para Francia era legalmente una provincia más del país.
Y claro, este afán por controlar más y más territorios nos lleva a uno de los episodios más definitorios y, sinceramente, más cínicos de toda la era imperial, el reparto de África. El momento clave, sin duda, es la Conferencia de Berlín. Y lo que es alucinante es que entre 1884 y 1885 las potencias europeas no se juntaron para ver si debían colonizar África. No, se reunieron para acordar las reglas de cómo repartírsela, como si fuera un pastel, y así evitar una guerra, eso sí, una guerra solo entre ellos. Y establecieron unas reglas del juego. Primera, la colonización avanza por los grandes ríos. Segunda, si controlas la costa, tienes derecho a quedarte con todo lo de dentro. Y tercera, y esto es increíble, se reconoció que el Congo era una posesión personal del rey Leopoldo II de Bélgica. Y todo esto, por supuesto, sin que hubiera ni un solo representante africano en la sala. Como podemos imaginar, todo esto dejó una herida profundísima y un legado muy complejo que resuena todavía hoy y con mucha fuerza. Vamos a ver las consecuencias más importantes. Empecemos por lo económico. La principal consecuencia fue un desequilibrio estructural brutal. Se crearon economías que estaban diseñadas para una sola cosa: sacar materias primas y mandarlas a la metrópoli. Se construyeron ferrocarriles, sí, puertos también, pero solo para facilitar esa exportación. La inmensa mayoría de la riqueza se iba afuera, dejando poquísimo desarrollo local. Y eso creó una dependencia económica que, en muchos sitios, sigue existiendo a día de hoy. Y aquí viene la gran ironía. La consecuencia más explosiva, a corto plazo, fue para las propias potencias colonizadoras. Esa competencia feroz por los territorios y los recursos generó una desconfianza y una rivalidad tan bestias que el sistema que habían creado acabó por devorarlos. De hecho, estas tensiones fueron uno de los detonantes clave que llevaron directamente a la Primera Guerra Mundial en 1914. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Aquellas fronteras que muchas veces se trazaron con una simple regla sobre un mapa, sin pensar en etnias y en culturas ni en nada, siguen siendo las fronteras de muchos países hoy en día. Y la pregunta que queda flotando es, ¿qué pasa cuando esas líneas artificiales del pasado se convierten en la chispa de los conflictos del presente?